Y como se puede, profe. ¿Vamos a volver al aula o no vamos a volver al aula? Parecería que sí, ¿no? Aunque sea los laboratorios, profe. Está tirando ideas de que el próximo turno de examen va a ser presencial. Esa es la idea. Se está haciendo un protocolo para tomar el examen, pero no sé cómo irán a dividir las materias, las carreras, eso todavía no tengo idea. ¿Y cómo les ha ido a ustedes en los exámenes ahora en el turno pasado? ¿Rindieron algo? Yo no, profe. Sí, profe, está mal. ¿Te fue mal? De 20 días de estudio, ¿Qué rendiste? física, y ahora estoy cursando con ustedes para sacarlo. ¿Física 2? ¿Estás cursando conmigo? Sí, ahora sí, me inscribí ahí hace días. ¿Luciano Bocio? El mismo. ¿En qué curso? ¿El de recinto no está? ¿Usted? Ah, cierto, sí. Ya que aprovecho la oportunidad. Pero, escúchame, perdóname, pero ya estuviste en la clase pasada. No, eso iba a decir, que yo trabajo en ese horario. Medio que lo hago asincrónico. No te escuché bien. Yo en ese horario trabajo, entonces los lunes no se me complica, pero sí los martes. Ah, Entonces creo que da los lunes. pero vos tenés, perdiste la promoción. Tenía promoción práctica y se me venció. Y ahora voy a reforzarla para sacarlo completo. O sea que tenés que rendir de nuevo los parciales. ¿Se te cayó? ¿En qué año le Claro, hiciste? la hice en el 2018. Ah, mira vos, por un año. Ya pasó. Pero la intenté rendir varias veces, 3 veces intenté rendir, las 3 veces me tomaron. ¿Y con quién la habías hecho antes? Boglión y Cravero. Uh-huh. Había promocionado el práctico y el teórico. Y Mira vos. nunca puede ser teórico. Arreglamos entonces, hace 2 por 1. Sí. La idea es sacarlo, pero claro, la estudié tanto la materia que la tengo que saber de qué va. Claro. Bueno. Bueno, así me acordaré, entonces, los laboratorios de los hechos, me imagino. Sí, los tengo hechos. Le mando el mail con la libreta. Sí, hazme el favor, mándame el mail, pero ¿tenés el mail de la materia esa, de física 2? No el mail, personal. No es la misma, no es la misma. Después te la paso. Perfecto. Yo la pido ahí en el grupo, ¿no? Porque no quiero que me pase como el año pasado, que tenía en el mismo mail toda de la facultad, del otro lado, después se me hizo un desbarajuste. Entonces creé este año un mail para cada materia, entonces ahí ya tengo todo separado. Perfecto. Bueno. Así me acuerdo, después te lo paso. Vale, perfecto, profe. Gracias. Sí, así no hacerlo de nuevo los laboratorios, ¿viste? No tiene sentido. Ya lo tenés aprobado, ya no vale la pena hacerlo. Digamos, sí, que comentó en el grupo que lo tendrías que hacer teóricamente, ¿viste? Porque ya te perdiste toda la regularidad, pero un par de laboratorios no tiene sentido. Y más ahora que no hay presencialidad. Yo tenía justamente un laboratorio virtual de calorimetría y vos sabés que desapareció ese laboratorio. De la página PHT.
de una página, no me acuerdo ahora cuál era, porque después creo. estuve navegando buscando otros laboratorios para lo mismo, después para otras actividades, digamos, de física, y ese no me acuerdo cuál es, lo tengo ahí, pero no me acuerdo puntualmente de qué zona era, pero hay infinidad, te digo, de laboratorios virtuales, muchísimos. Hay de ley de Faraday, ¿no? Estuvimos practicando. Sí, yo estoy buscando justamente para armar todos los laboratorios de óptica, ¿cómo se llama? De electrodinámica, hay infinidad. Lo que no consigo, porque bueno, esos ya son más complejos, son los laboratorios remotos. Eso está más complicado. Además hay que suscribirse también, entonces es medio complejo. Pero laboratorios virtuales hay para hacer dulce. Hay cosas muy simples y hay otras que son más o menos interesantes. ¿Qué va a hacer? Bueno, estaba viendo la última clase teórica que tuvieron y habían empezado a ver lo que es muestreo nada más, ¿no? Hola, hola. Sí, creo que sí, la verdad ni me acuerdo. Sí, Pero porque sí, estuve viendo la algo de eso, clase, algo de eso era. estuve viendo la clase ¿cómo se llama? De Daniso hace un ratito, para ver en dónde habían quedado, y bueno, les hizo una simulación de muestreo, toda esa historia, y, y bueno, vamos a ver apenas nomás un par de ejercicios, porque hay otras cositas que no puedo avanzar hasta que no vean los códigos, código HDB3, los NSTR, y bueno, pero vamos a hacer un par de ejercicios como para que empecemos. Además, en esta guía hay muy poquitos ejercicios y es más teórica digamos, la guía número 6, es más pregunta teórica, esa es simplemente. Y vamos a hacer unos ejercicios que tienen que ver con el cálculo de la velocidad y también si mal no recuerdo, creo que tenía que calcular, modelizar el canal, modelizar un canal telefónico en este caso. Bueno, ¿quieren que empecemos ya? ¿Están todos? Hay 41 asistentes. ¿Largamos? Así se van temprano a birrear por ahí. Bueno, Bueno, profe, sí. de la guía 6, bueno, como les digo, son muchas definiciones teóricas, esas después las ven, y vamos a pasar al ejercicio 6.24. Ahí les dice determinar el ancho de banda de una señal binaria de 10 kilobits por segundo que ingresa a un canal cuyo coeficiente de caída senoidal es del 20%. Ese coeficiente de caída, el famoso ρ ese, no sé si ustedes se acuerdan, cuando se armó o mejor dicho, cuando se arman los filtros, el filtro ideal sería esto, ¿no es cierto? Esto sería un filtro ideal, donde tenemos la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior. Eso es lo ideal, pero en realidad el filtro tiene una caída, tanto para la frecuencia de corte inferior como la de corte superior.
Y ese, cuando armaron el filtro, si recuerdan, cuando hicieron la simulación, supongamos que era de 10 kHz, y después le íbamos aumentando acá la frecuencia, y supongamos llegaba a 12. Y en 12 le daba un error. Entonces teníamos que seguir aumentando, y supongamos que llegábamos a 15, y ahí les decía que la simulación había sido exitosa, entonces podían construir el filtro. Justamente esa pendiente que tenemos acá, tengo tinta ya, esa pendiente es lo que le llaman el roll-off, y el famoso FIES. Entonces ahora vamos a construir, vamos a modelar un canal telefónico que tomamos el canal telefónico porque es lo más común, digamos, para hacer acá, pero pueden modelarlo para cualquier otro tipo de canal, o sea, para cualquier rango de frecuencia, ¿sí? Acá vamos a tomar el rango de los 300 a los 3400 Hz. Ese es el espectro de un canal telefónico. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Estoy un poco perdido de dónde estamos parados, porque no recuerdo bien en qué quedamos en la última clase, y entré un poquito tarde a la clase esta. Sí, sí, bueno, le estaba comentando que lo último que vieron con Danicio en la clase teórica era lo que es el muestreo, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es muestrear una señal? Yo tengo una señal de cualquier ancho de banda, y en lugar de tomar todo el ancho de la señal, lo que puedo hacer es tomar pequeñas muestras de esa señal para transmitirla, y lógicamente después la recupero. Ahora bien, ¿cuánto es la frecuencia mínima que yo tengo que tener para muestrear la señal y no perder información? Esa frecuencia de muestreo siempre es como mínimo 2 veces la frecuencia máxima de la señal. ¿Se acuerdan eso? Sí, por señales me suena. Eso es muestrear. ¿Cómo? Que me suena de análisis de señales. Claro, sí, eso lo han visto anteriormente, ¿sí? Si yo No. tengo una señal cualquiera, ¿sí? Supongamos eso, en lugar de transmitir todo este ancho de banda, lo que puedo hacer es simplemente tomar muestras en un instante de tiempo, ¿sí? Profe, disculpe, hay gente en la sala de espera, dicen. Ah, acá hay 2, sí. Bien, gracias, porque no los puedo ver de acá. Entonces yo voy tomando en ciertos instantes de tiempo esos pequeños valores de la señal, ¿sí? Y que, si recuerdan, vieron el muestreo natural, el muestreo instantáneo. Y bueno, después, para recuperar la señal, utilizo, ¿no es cierto?, la técnica de recuperar, mejor dicho, la señal, y después se recupera con un filtro, y vuelvo a obtener la envolvente de la señal banda base. Entonces, en un canal, digamos, de cualquier sede de transmisión, yo puedo enviar varias señales, ¿sí? Y lógicamente, en los espacios vacíos que yo tenga, ¿sí?, del muestreo anterior, puedo ir tomando también muestras de la otra señal, y muestrear o transmitir varios tipos de señales en un mismo canal. Que eso es lo que se hace en la actualidad, digamos, ¿sí? ¿Más o menos se acuerdan de eso? Sí, profe, algo recuerdo. Sí. Bueno, entonces teníamos que calcular, digamos, la velocidad. Vieron, por ejemplo, la modulación por ancho de pulso, vieron la modulación por posición de pulso. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos, la verdad. Más o menos. Están olvidados. Sí, sí, Entonces, sí, que en las vacaciones.
Claro, porque es un temita medio corto. Y después, a ver, déjenme recordar. A ver, la unidad 6, ¿sí? ¿Vieron? Eso es lo que es modulación de pulso. Después de la modulación analógica pasamos a modulación de pulso. Y vieron muestreo de señales, muestreo natural, muestreo instantáneo. Analizan el ancho de banda de la señal muestreada. Después vieron la modulación de pulso por ancho y posición, PWM, ppm. ¿Se acuerdan de eso? Después modulación por codificación de pulso, la PCM. Creo que vieron toda esa parte, ¿no? Vieron ¿cómo se llama esto? El análisis de error, de cuantificación. ¿O me equivoco? No, sí, recuerdo haberlo visto, solo que está ahí un poco en el fondo de la memoria. Pero lo recuerdo. Múltiple por división de tiempo. Porque todo eso ha sido muestreo, digamos, el capítulo de muestreo. Lo único que me parece que todavía no han visto es codificación en línea, que son los códigos. Los códigos de transmisión. El NRZ, el RZ, el AMI1, el AMI12, el HDB3, eso seguro no lo vieron. Bueno, a ver, vamos a hacer esos ejercicios a ver si se acuerdan, y si no, bueno, lo repetiremos la clase que viene, en todo caso, hasta que vean bien el concepto teórico. A ver, ¿dónde estaba la guía? Ahí tienen la guía ustedes a mano, ¿cierto? Es el 624. Que les pedía determinar el ancho de banda de una señal binaria de 10 kilobits por segundo que ingresa a un canal cuyo coeficiente de caída senoidal, como les dije hace un ratito acá en el gráfico, era de, ¿cuánto era? 20%. Entonces la velocidad, dijimos que son 10 kilobits por segundo. Ese ρ, o ese coeficiente es del 20% o 0,2. De caída senoidal, porque también tienen, ahí figura seno realzado, coseno realzado. El ideal sería de valor 0, que sería el filtro ideal. Ahora bien, el ancho de banda teórico, siempre es la velocidad sobre 2. Ese ancho de banda teórico, entonces, ¿cuánto le daría? 10 dividido 2, esto nos da 5 kilobits por segundo. Pero ahora, como tenemos ese famoso roll-off, el ancho de banda real siempre va a estar dado nuevamente sobre la velocidad sobre 2, factor de 1 más el roll-off. Entonces, estos son 10 dividido 2, 1 más, ¿cuánto era? 0,2. ¿Sí? Y ese valor nos da 6 kilobits por segundo. Entonces, del valor ideal, el 5, pasamos a un valor de 6. Mientras más chico sea este coeficiente, este roll-off, mejor va a ser el sistema, ¿sí? En la actualidad, para este valor es del 0,1. Y para fibra óptica, si mal no recuerdo, es 0,6. Antes era mucho mayor, ¿sí? Era del orden de 1, y algo. Ahora ya estamos, lo más chico es de 0,1 y 0,6, como le digo, para la fibra óptica.
Y bueno, con eso, ahí termina, digamos, el ejercicio, porque les pide entonces el ancho de banda para uno y otro caso. O sea, les doy el teórico, que sería lo ideal, y el real con ese roll-off del 6%, del 20%. ¿El 624, profe? Exacto, el 624. Profe, ¿la guía está en el aula virtual? Perdón, no le escucho. ¿La guía está en el aula virtual? En su momento se cargó la guía. Si me lo confirman, si no, después se la paso. Porque en el aula virtual no la encuentro, por eso no sé si ¿No? está en ¿No, autogestión. no la tiene? ¿Debería estar en la unidad 4 de modulación por pulsos? La 6 esta. O perdón, a ver, no, del libro la 6, de la guía, digamos, del programa, no me acuerdo ya en este momento. Pero si usted está en el aula virtual, fíjese en modulación por pulso, a ver si está ahí. En autogestión me parece que tampoco está. ¿No está? Bueno, después se lo cargo entonces. Unidad 5 hay una carpeta que dice clase práctica del 25 de junio, Sí. pero no tiene nada dentro, o no puedo seleccionar nada dentro. Así que no sé. No, porque no vimos nada en esa fecha de esto. Lo único que vimos fue, creo que les hice ¿cómo se llama? La simulación de FM. Ya me voy a fijar. Bueno, pero entonces, Ok, después se las cargo. En todo caso, después lo escaneo todo esto también y se lo dejo. Me parece que lo tengo ahí escaneado, lo busco y se los cargo en esta semana. ¿Es el mismo del libro, puede ser, profe? Este ejercicio. Sí, sí, del libro, sí. Perfecto, gracias. De la guía 6 del libro son estos ejercicios. Bueno, no se den problema, después se lo escaneo y se los publico. Yo pensé que estaba eso. Bueno, hacemos el siguiente, el 625. Dice, dadas 4 señales analógicas limitadas en banda en 10 kHz, dice que son multiplexadas y codificadas en PCM, o sea, modulación por código de pulso, con 4 bits y cuantificación uniforme. Y les pide determinar un esquema en bloques de la multiplexación, la frecuencia de muestreo mínima, después la velocidad y el ancho de banda en modulación por amplitud de pulso, una gráfica de la trama PAM, la velocidad y ancho de banda en PCM con un roll-off del 12,5%, y también una gráfica de PCM. Bueno, entonces tenemos una señal, 2, 3 y 4. Limitada en banda, por lo tanto, esto va a pasar cada una por algún filtro. Y esto entra a un multiplexor. Tendremos la señal de clock por acá. Y esto dice, por un lado, que sale como modulación por amplitud de pulso, PAM. Luego eso entra en un cuantificador de 4 bits. Un cuantificador de 4 bits. Y posteriormente se codifica.
y esto sale como PCM. Ahí tendríamos entonces el esquema en bloque de ese proceso. ¿Sí? Entre 4 señales, esto simultáneamente entre 4 señales, multiplexo. Esto sale modulado en amplitud de pulso. Cuantifico cada pulso de esto, va a tener 4 bits. Codifico y sale como PSM. Modulación por codificación de pulso. Después, ¿qué nos pide? La frecuencia de muestreo mínima. Bueno, ¿cuánto es la frecuencia de muestreo? Ustedes ya deben recordar que la frecuencia de muestreo siempre, como mínimo, es 2 veces la frecuencia de muestreo. En este caso, siempre se toma, si es un ancho de banda, digamos, se toma la frecuencia máxima, ¿sí? O sea que este, dijimos que es el punto primero, el punto 2, entonces la frecuencia de muestreo es 2 veces la banda base, que en este caso, ¿cuánto era? De 10 kHz. O sea que es 2 por 10. Si mal no recuerdo, esto nos da 20, ¿no? Así. ¿Y qué más? La velocidad y el ancho de banda en PAM. Bueno, ¿esto lo puedo borrar? ¿O lo están copiando? Si bien yo lo estoy grabando, después se los publico. Si no, espero un ratito y después lo borro. Ustedes me dicen. Por mí está bien, profe. No sé qué opinas. ¿Lo borro? Por mí también, profe. Tengo un mini pizarrón acá. ¿Qué va a hacer? Bueno, el punto C o el punto 3, ¿sí? Nos pide entonces la velocidad y el ancho de banda en PAM. Bueno, la velocidad en PAM va a ser la frecuencia de ese muestreo por el número de canales. O sea, la frecuencia de muestreo por el número de canales. En este caso, dijimos que era 20 kHz por canal. Y los números de canales son 4 canales. Esto me da entonces 80 kilomuestras por segundo. Y el ancho de banda en PAM, dijimos que es la velocidad dividido 2. O sea que son las 80 kilomuestras por segundo, 40 kilohertz. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O están durmiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después le dice una gráfica de la trama PAM. ¿Sí? La gráfica de la trama PAM sería algo parecido a esto, digamos. Tengo los instantes de muestreo y dijimos que una trama PAM, como es modulación por amplitud de pulso, me va a dar, qué sé yo, alguna señal, que sea por así, por este tipo.
Eso sería una gráfica aproximada de una señal modulada en amplitud. ¿Mm? Después nos pide la velocidad y ancho de banda en PCM con un roll-off del 12,5%. La velocidad en PCM va a ser la velocidad en PAM por el número de bits. Hace un ratito vimos que la velocidad en PAM era de 80, eran 80 kilomuestras por segundo, y el número de bits habíamos dicho que eran 4, ¿no es cierto? 4 bits por muestras. Esto, si mal no recuerdo, da 320 kilobits por segundo. Y el ancho de banda en PCM el BW en PCM, recuerden, siempre es la velocidad sobre 2, pero ahora está afectado por ese roll-off, que era del, ¿cuánto era? Del 12,5%. O sea que esto me da la velocidad, dijimos 320, dividido 2, 1 más 0,125. Y ese resultado nos da 180 kilohertz. Y por último nos pide una gráfica de la trama PCM. Y esa gráfica en la trama PCM sería más o menos algo por así graficar. Eso. Algo por el estilo. Eso sería una gráfica en PCM. ¿La altura, profe, es la misma para todos? Exacto. Exacto. En cambio, en modulación en PAM, la altura y la forma en cómo terminaba, digamos, la señal en la parte superior era diferente. En cambio, acá en PCM es siempre la misma. Solo que van a aparecer, digamos, pulsitos aislados o agrupados, digamos. Se llama modulación por codificación de pulso. Y ahí concluye el ejercicio 625. Y esto nos va a servir después para cuando veamos modulación digital. Cuando ya entremos en la modulación ASK, PSK, FSK, o sea, modulación por amplitud, modulación por frecuencia y por fase. Y después la modulación es multinivel. O sea, dentro de cada una de esas que nombré tenemos a la vez otras subcategorías. Pero las básicas siempre son amplitud, fase y frecuencia. Y las que se usan, por ejemplo, para subir y bajar al satélite. Las modulaciones estas digitales. La FSK y la PSK.
Y la ASK, después van a ver, también tiene el mismo problema que tiene la M, es decir, el ruido, porque está en la amplitud. En cambio la otra, el ruido, es menos problemático, y además también tenemos los códigos, que ahí entran en juego los códigos de error y toda esa historia. Bueno, pasamos al 626. Acá el 626 tenemos que modelar y graficar un canal telefónico que dice UIT-T, o sea, bajo las normas de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, con un roll-off del 10%. Entonces, vamos a ver, hacemos la gráfica lo más clarita posible. Bueno, como dijimos, canal telefónico, recuerden que siempre esto va de los 300 a los 3400. Donde tenemos que determinar la frecuencia de corte. Esta me quedó medio chicón acá. ¿Eso sale de tabla, profe? No le escuché, ¿qué dijo? ¿Sale de una tabla? No hace falta ninguna tabla. No, pero suelen salir en una tabla los valores eso. Usted me dice el ancho de banda de cada cosa. Sí. Ah, sí, lo puede buscar. O sea, en este caso, un canal telefónico va de los 300 hasta los 3400 Hz. Después, no me acuerdo los otros en estos momentos, pero sí, no hay ninguna tablita en el libro. Eso después, en todo caso, le busco yo y le indico. Pero acá siempre analizamos el canal telefónico. Lo que tenemos que encontrar ahora son las frecuencias, ¿sí?, de corte. ¿Cómo calculo el roll-off? Esa pendiente es siempre la frecuencia superior, o sea, estos 3400, acá vamos a denominar el omega 2, y el que sería el omega 1, que está a mitad de potencia, o a los menos 6 dB, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Estos serían los menos 6 dB, y estos serían los 0 dB. Este punto de acá sería el omega 1 y el omega 2. Entonces, esa pendiente la puedo determinar, o sea, mejor dicho, se determina como omega 2 menos omega 1 dividido omega 1. Acá lo que voy a hacer es analizar la mitad para ver el corte, y esta otra mitad es el espejo, digamos, ¿sí? La mitad de esto, o sea, entre los 300 y los 3400, da 1850, ¿no es así? Esta frecuencia que tengo acá, a la mitad, es 1850. Eso sale, entonces, de hacer los 3400 más los 300 dividido 2, ¿no es así? Ahí me da 1850. Ahora bien, como tengo que calcular el omega 2 ya lo conozco, el omega 1 el que no conozco, lo despejo de esta expresión.
¿sí? De acá determino omega 1. ¿Cuánto es omega 1? Va a ser omega 2 sobre 1 más el roll-off. Como vamos a analizar esta mitad, ¿sí? Es como si tomáramos el 0 de acá del punto medio. ¿Cuánto va a valer ahora omega 2? O sea, acá tendría que hacer, para calcular el omega 2, tendría que hacer los 3400 menos los 300 dividido 2. Eso me da un valor de 1550. 1550. Este 3400 ahora valdría 1550. Entonces, si este valor vale 1550, ¿cuánto va a valer omega 1? Lo calculo como indiqué acá, 1550 dividido 1 más el roll-off, dijimos que era de valor, ya me perdí, ¿cuánto era el valor? 10%. 0,1. 0,1. Entonces, si hacemos operación, 1550 dividido 1,1 me da 1410, ¿no? Lo redondeamos, 1410. O sea que este valor, que sería omega 1, me da 1410. ¿Se alcanza a ver ahí o hago más grande el número? ¿Sí? Este valor ahora vale 1410. Bueno, ¿cuánto va a ser esta diferencia de omega 2 a omega 1? ¿Cuántos hertz hay ahí? ¿140? Exacto. Por lo tanto, acá también voy a tener lo mismo, ¿no es así? O sea que si hago 300 más 140, ¿cuánto me va a dar? 440, ¿no es así? O sea que este otro corte, acá lo tengo en 440. Bueno, entonces, ¿cuánto ahora me va a dar el ancho de banda total de esto? Y bueno, lo calculo ahora como, tomo de nuevo el punto medio, 1850, ¿no es así? Más los 1410 que tenía acá, eso me da 3260, ¿no es así? 3260. Y los 1850 menos los 1410 me da justamente 440, que es el valor que habíamos calculado antes. Entonces, el ancho de banda total lo tomo entre estos omega 1, ¿y cuánto me va a dar? 3260 menos 440. ¿Cuánto da eso? Yo no lo marqué yo acá. Me parece que da 2820, ¿no es así? A ver si mal no lo calculé. $3.260 menos 4.420. 2.820. Exactamente este es el valor. ¿Se entiende cómo el procedimiento? ¿O medio que los mareé? Voy a hacer una repasada, profe. Bueno, de acuerdo. Vamos a modelar el canal telefónico. Recuerden que un canal telefónico va de los 300 a los 3400 Hz. Tengo que conocer, me pide, tengo que conocer el ancho de banda. ¿Cuánto va a ser? Como dato, yo ya sé el extremo de frecuencia, son los 3400. Pero no conozco cuál va a ser el corte. Recuerden que ese omega 1
lo calculo a mitad de potencia, ¿sí? Como ya conozco el ρ, lo determino de omega 2 menos omega 1 dividido omega 1. De acá despejo omega 1, o sea que me queda omega 2, que es el corte superior, sobre 1 más el ρ. Profe, disculpe. Sí, ¿qué pasó? Conceptualmente, ¿qué era ρ? Es la caída, la pendiente, de lo que se llama roll-off. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Gracias. Bueno, acá simplemente lo que hago es tomar la mitad y analizo, es como si ahora tomar el 0 acá a la mitad y leo los valores que tengo hacia la derecha. Podría haber tomado de acá hacia la izquierda, los cálculos van a ser lo mismo, ¿sí? Entonces lo que hago, primero dije 3.400 más los 300 dividido 2 me da el punto medio, que este es 1.850. Ahora bien, si tomo el 0 de acá, ¿qué me queda de este punto a la derecha? Hago 3.400 menos 300 dividido 2, eso me da 1.550. O sea que este valor que antes era 3.400, ahora pasa a ser 1.550. ¿De acuerdo? Ese es el valor que voy a tomar como omega 2 acá. Conozco el roll-off, de ahí determino entonces a dónde corta el omega 1. Y corta acá en 1410. Este valor es que corta acá en omega 1. ¿Cuánta es la diferencia que hay entre 1410 y los 1550? Dijimos que eran 140 Hz. Entonces, si acá tenía en el extremo izquierdo los 300 del límite inferior, le sumo los 140 y me da de nuevo este corte que sería el espejo de este, ¿no es cierto? Este sería el otro omega 1 que tengo acá. Y eso da 440. Bueno, ahora tomo cuánto es el ancho de banda real que me queda. Y ese ancho de banda va a estar comprendido entonces entre los 440 y los 3260 que tenía acá en omega 1. Hago esa diferencia y el ancho de banda real entonces me da 2820 Hz. Y ahí termino de modelar el canal. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Qué otra cosita más? A ver. Bueno, fíjate, algo para tener en cuenta, es decir, si este roll-off, ¿sí?, es cada vez más chico, está pendiente, entonces se me va a acercar al ideal. Va a ser una pendiente prácticamente cero, vertical. Entonces, cada vez que yo tome ese valor, justamente el ancho de banda se me va a ampliar. Si yo tomara un roll-off de 0,3 acá, este ancho de banda no va a ser 2820, en este caso va a ser más chico. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa seguía? Bueno, ya acá vamos a tener que cortar porque el 6, a ver. No, el 627 podemos hacer una parte porque después viene pregunta ahí con código AMI que todavía no han visto los códigos. Podemos hacer los 2 puntos y después cuando veamos la parte teórica de los códigos, hacemos la gráfica. ¿Les parece?
El 627. Acá les dice que 24 señales de entrada, cada una limitada en banda en 3 kHz, en 3,3 kHz, se muestrean a una tasa de 8 kilomuestras por segundo y multiplexadas en el tiempo. Calcule el ancho de banda mínimo necesario para transmitir. PCM con 5 bits. Después le dice también PCM, en este caso con 7 bits. Y dice el tema que vamos a dejar colgado por ahora, repita ambas consignas y se codifica en AMI. Bueno, veamos. Entonces tenemos un canal de 24 señales de 3,3 kHz. Y la tasa de muestra es de 8 kilomuestras por segundo, multiplexada, entonces tenemos que hallar el ancho de banda mínimo. Entonces, para PCM de 5 bits. Para PCM, en este caso de 5 bits. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Es la velocidad PAM. La velocidad PAM, ¿cómo la calculaba? Era la frecuencia de muestreo por los canales. Frecuencia por canales. Esto dijimos que era 8 kilomuestras por segundo por 24 canales. Y esto me da 192 kilomuestras por segundo. Después, la velocidad PCM es la velocidad PAM por, en este caso, el número de bits. Entonces son los 192 por, ¿cuántos bits eran? 5. Y eso me da 960 kilobits por segundo. Y el ancho de banda en este caso, sin ningún roll-off, es la velocidad, entonces, en PCM dividido 2, o sea, 960 dividido 2, esto me da 480 kHz. Bueno, ahora nos pide con 7 bits, o sea, tendría que también calcular velocidad PCM, entonces, con 7 bits, que sigue siendo la velocidad PAM, o sea, los 192 por los 7, eso me da 1344 kilobits por segundo, y el ancho de banda, para este otro caso, esto dijimos que era para 5, este va a ser para 7, va a ser nuevamente la velocidad PCM, dividido 2, este sería el ideal, reitero, porque si tuviera con algún roll-off tendría que a la velocidad, al ancho, a la velocidad, multiplicarla por 1 más el roll-off. Y esto nos da entonces 1344 dividido 2, nos da 672 kilohertz. Entonces, como ven, la diferencia entre tomar 5 bits y 7 bits es que se me incrementa de 480 kHz a 672 kHz.
O sea que cada vez que aumente el número de bits, el ancho de banda va a aumentar, lógico. ¿Mm? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno. Y bueno, acá nos queda el 628 y el 629, pero eso lo vamos a hacer posteriormente porque todavía no han visto la parte teórica de eso, porque hay que ver los códigos. Eso de los códigos no es complejo, es simplemente seguir una reglita, que ya se les va a dar, ¿cómo se llama? De inicio. La vamos a ver también en teórico, la vamos a repetir. Y de esa forma vamos a tener ese código de transmisión que se llama HDB3. Porque son códigos que cuando tengo más de 3 ceros, ya tendría, perdón, más de 4, tendría un problemita, entonces no se puede transmitir más de 4 ceros, ¿no? Pero eso lo van a ver en el teórico primero. Esta unidad es muy corta. Y si mal no recuerdo, después les voy a mostrar, les voy a hacer, mejor dicho, 2 simulaciones. No la hago ahora porque lo tengo en otra máquina. Tengo que instalar el multisync en esta otra. Les voy a hacer una demostración con un par de diodos rectificadores y después con transistores BJT, unos circuititos muy simples que se pueden utilizar para muestrear. Eso se lo voy a dar la clase que viene, así vamos ganando tiempo hasta que terminemos de ver los conceptos teóricos para después empezar con la modulación digital. Bueno, entonces, como tarea me queda entonces cargarles la guía, ¿no es así? La guía número 6. Ahí le pasé el chat, profe. ¿Cómo, perdón? Ahí le pasé el chat. Ah, lo tenés ahí. Bueno, bárbaro. Bueno, pero lo mismo me voy a chequear después si están en el aula virtual o si también está en autogestión. ¿Y qué otra cosa le iba a decir? ¿Y cómo le fue en el parcial? ¿Anduvieron bien? Bien, estaba accesible. ¿Fue llevadero? Nada del otro mundo, ¿no es cierto? No nos encontramos con nada raro. Acorde a lo que dieron en clase. Exactamente. Bueno, o sea que el próximo parcial lo vamos a hacer bien difícil. Así se llevan la materia previa. Bueno. Bueno, quedamos así, entonces hoy ha sido una clase cortita. ¿Quién era el que está cursando física? Que ya me olvidé. Todo vos, profe. Bocio. Bueno, escúchame, el mail es física 2r5 @gmail.com. ¿Viste qué difícil que es? Ahí lo noté. Física 2r5 @gmail.com. Ahí envíate la imagen de la libreta o la de que tengas en autogestión, digamos, en la condición. Es Bueno. recordarme y ya ir haciendo la guía, el listado de quiénes son los que tienen ya promocionado el práctico o ya les doy los laboratorios aprobados y todo eso. O sea que vos Perfecto, profe. tenés que rendir los parciales prácticos también, ¿no? Y la regularidad, la promoción ya está caída, porque la hice en 2018. Si usted me la deja pasar, yo contento, pero Bueno, después negociamos, ¿qué te parece? bueno, perfecto entonces.
Bueno. Mándame eso, así ya este fin de semana me voy a poner a depurar la lista, a ver cuántos son, porque cada día aparecen más inscriptos ahí en ese curso. Sí, sé que mucha gente quedó así inscripta por fuera de término, por no sé si es de Pedelía, que no entraba la regularidad o no sé qué, y muchos quedaron así, que todavía ni siquiera tienen un grupo que dicen que todavía hay 5 o 6 que todavía no están inscritos. Así que van a caer más. Qué macana, che. Vamos a tener que hacer más difícil ese curso. ¿Vos lo tuviste Andrade antes? No, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos lo tuviste Andrade en el teórico? No, ¿no? No, nunca lo tuve a Bogliones siempre en física. ¿A quién, perdón? A Bogliones siempre. Ah, Bogliones. En 1, en 2 y en 3. Siempre Bogliones. Bueno, espero que este año entonces te la saques de encima. ¿Es la única que te queda de segundo? Sí, era la única, fue el collar de sandía que no me deja seguir. Claro, y te frena un montón esta también, ¿no? Sí, sí. El karma de esa materia. Bueno, cualquier cosita avísame por ahí. Si necesitas algún material más extra, avísame. Genial. Bueno, pues, muchísimas gracias. Bueno, no hay por qué. Nos vemos entonces el lunes que viene. Bueno, saludos entonces, profe. Suerte. Buen día. Igualmente, que lo pasen bien. No se chupen. Nos vemos, profe. Muy bien. Gracias, suerte. Chao, profe, buen fin de. Gracias, igualmente. Hasta luego.